All right. I know attendees are still filing in, but I'm going to get started because I Sé know que todavía tenemos gente entrando, pero vamos a comenzar porque se nos está haciendo un poco tarde. Nuevamente, gracias a todos y sponsors, notablemente debo mencionar a nuestros auspiciantes, panelistas, anfitrión, moderador y todos los que están entrando aquí como asistentes. Soy Emily Broadley, soy directora de la eh, Clínica de Ley y Políticas Alimentarias en la Facultad de Derecho de Harvard. Este webinario es parte de una serie auspiciada entre mi organización, la Global Food Banking Network y Sistemas Alimentarios para el Futuro. Voy a contar un poco y presentar a la moderadora, Berta, que es directora de Sistemas Alimentarios para el Futuro. Este es el mapa en esta diapositiva que muestra el proyecto Atlas de donación de alimentos a nivel global. Sé que lo conocen un poco, conocen el proyecto, pero quiero comenzar con un poco de historia. Esta es una colaboración entre la Clínica de Ley y Política Alimentaria de Harvard y la Global Food Banking Network. Comenzó hace unos 5 años y es una colaboración inspirada por la paradoja de las enormes tasas de pérdida y desperdicios de alimentos al mismo tiempo que tenemos cada vez más hambre a nivel global. Un tercio del suministro alimentario del mundo se desperdicia todos los años, al mismo tiempo que más de 800 millones de personas se enfrentan al hambre. Y por supuesto, ahora todos estos alimentos, no todos son seguros, son inocuos y comestibles, pero muchos se desperdician por diferentes razones, porque hay excedentes, por cuestiones cosméticas, por mala planificación. Y lo que vemos es que a menudo las normativas son las que hacen difícil esta donación de alimentos porque ya sea es confusa o no clara o hay costos ocultos o le faltan incentivos para que las empresas tomen mejores decisiones al respecto. Lanzamos el proyecto Atlas para conocer mejor un poco estas políticas y normativas y compartir mejores prácticas, divulgarlas. Y el apoyo proviene de la Fundación Walmart, la Lineage Foundation for Good y la Fundación de la Familia Hoffman. Aquí van a ver un par de los objetivos de este webinario de hoy, que es parte de una serie en que nos hemos concentrado en los últimos años. Últimamente, o después les voy a mostrar una diapositiva que muestra los tópicos de seminarios anteriores, pero el objetivo es ahondar un poco en algún área de las normativas, algo que ha surgido en la investigación del proyecto Atlas, como una oportunidad clave para cambiar normativas y para prevenir el desperdicio de alimentos y para aumentar la recuperación y donación de alimentos. La meta de hoy es, bueno, entender cuáles son las inquietudes, los retos en cuanto al diseño e implementación de estrategias nacionales para contra el desperdicio de alimentos. Vamos a aprender de las mejores prácticas en todo el mundo y tenemos increíbles ponentes sobre cómo usar estrategias nacionales para reducir las tasas de desperdicio de alimentos entre el gobierno y el sector privado y a la vez para instar a la redistribución de alimentos y luego consideremos algunas cuestiones regulatorias o de la normativa. Acá ven las metas del proyecto Atlas en términos generales, como mencioné. Uno de los principales objetivos es analizar las leyes clave que realmente son las más adecuadas para reducir el desperdicio de alimentos y promover la donación. Hemos estudiado ya unos 24 países, tenemos el número 25 es Vietnam, y este Atlas, el sitio de Atlas, contiene todos los hallazgos de determinación de todos estos países. Lo siguiente es recomendar los cambios en normativas, identificar barreras para que las diferentes partes interesadas en un país se unan a este esfuerzo y aprender cuáles son las mejores prácticas para poder hacer estas recomendaciones. Vamos a ver cuáles son estas estrategias, como hoy, y vamos a tratar de lograr la colaboración de todo el mundo a través de este website que es interactivo y tiene un mapa donde pueden ver muchas normativas y mejores prácticas y también ofrecemos asistencia técnica a una cantidad de países. La siguiente diapositiva, no voy a entrar en detalles, pero por las investigaciones que hicieron en los países, los 5 países piloto originales, identificamos una lista de leyes claves que todas las partes interesadas, ya sea que estén en la industria alimentaria o en otras organizaciones sin fines de lucro, todos presentaron los mismos problemas. Los gobiernos y las empresas alimentarias pueden ver cuáles son los asuntos estándares en todos los países, lo que hemos investigado y cuáles son las políticas correctas en cuanto al desperdicio de alimentos.
y de estas perspectivas nacionales vamos a hablar hoy. Esta diapositiva muestra que en la categoría de desperdicio de alimentos tenemos un marco conceptual para leyes o políticas. Pueden ver del lado izquierdo un mapa, muestra lo que tenemos en nuestro website y diferentes países pueden ver cuáles son las normativas en un área determinada y si son sólidas o no. Tenemos código separado para diferentes estrategias, un código en colores. Tenemos los países que tienen un marco para esto, una estrategia para el desprecio de alimentos. Y esto está basado en la investigación inicial que hicimos de 8 de los 24 países en los que tenemos ahora algún tipo de marco conceptual para la donación de alimentos o políticas. Y ahora de esos 6 países en el Atlas que tienen una estrategia, incluyendo Australia, de los que vamos a escuchar más hoy, 3 tienen una estrategia nacional contra el desperdicio de alimentos, incluyendo Estados Unidos. Tiene un borrador de estrategia que se publicó en diciembre, vamos a hablar un poco más de esto, y una cantidad de países están usando el proceso de desarrollar contribuciones nacionales, determinadas a nivel nacional, como parte de su requisito para reducir emisiones bajo COP y una manera de establecer metas para incluir reducción de desperdicio de alimentos. Y un par de cosas antes que hablemos con nuestro moderador. Hay una diapositiva aquí que muestra que en nuestro sitio web pueden, además de buscar por país, pueden buscar por área normativa. Aquí veo que es un poco difícil de ver, pero tenemos los iconos del lado izquierdo. Si van a nuestro sitio web, pueden explorar cada una de estas cuestiones normativas. Para muchos de ellos ahora ya tenemos un enlace, algún webinario o algún otro webinario en el que se habló de las mejores prácticas, así como también de las normativas. Y en azul deben ver los que ya existen y mañana van a haber 2 que se van a publicar nuevos, uno sobre estrategias alimentarias nacionales y otro el que van a escuchar hoy. Y hoy sobre los informes de emisiones o informes ambientales sobre el desperdicio de alimentos y las oportunidades políticas que existen para reducir el desperdicio. Ese webinario es el que se va a hacer el mes que viene. Finalmente, en la última diapositiva les comento un poco sobre la logística y luego presentaré a nuestro aliado y moderador. La sesión es realmente una oportunidad para hablar de mejores prácticas, desafíos, oportunidades y vamos a escuchar primero a nuestros ponentes, después de presentar a la moderadora que va a presentar a cada uno de ellos y después de esto tendrán una corta presentación. Efraín tendrá algunas preguntas para ellos y luego tendremos un foro abierto. O sea, en cualquier momento pueden utilizar la casilla de preguntas y respuestas o de chat para hacer preguntas y luego Efraín va a poder preguntarle a nuestros panelistas. Con esto es un honor para mí presentarles a Efraín Cousin, la moderadora oficial de nuestra serie de webinarios. Como mencioné, su organización los sistemas alimentarios para el futuro es también aliada oficial de esta serie. Earthalin es directora y fundadora de Sistemas Alimentarios para el Futuro. Además de lo que hace hoy, es una ponente invitada también en el Centro de Seguridad Alimentaria y el Medio Ambiente de la Universidad de Stanford, también fellow en el Consejo de Chicago de Asuntos Globales. Anteriormente fue directora ejecutiva del Programa Alimentario Global y embajadora de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas en alimentos y agricultura. Y además ayudó a liderar la lucha contra el hambre como vicepresidenta ejecutiva y directora de operaciones de America's Second Harvest, que ahora se conoce como Feeding America. Earthaning, te paso la palabra, es un placer y presenta a nuestro ponente, por favor. Gracias. Buenos días, Emily. Buenos días a todos los participantes y a todos los que están con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias por esa generosa presentación. Hoy, sentados aquí en este webinario, 1.100 millones de personas no tienen acceso a alimentos económicos y nutritivos, mientras que la pérdida del desprecio de alimentos, que remarcó Emily, cuenta más o menos por el 30% de todos los alimentos que se producen globalmente anualmente. Y de hecho, durante mi trabajo como directora ejecutiva, mi equipo calculó que si pudiéramos capturar todo el alimento que se pierde en el continente de África anualmente,
estaría muy en exceso de la asistencia alimentaria que se distribuye anualmente a lo largo del continente. Imagínense la diferencia que esto haría en el número de aquellos que padecen de hambre o desnutrición. El llevar a escala el rescate de alimentos y la donación es esencial para la salud humana y también para la salud del planeta. Los datos de la organización de la FAO confirman que la pérdida y el desperdicio de alimentos son la causa principal de los gases de efecto invernadero después de los Estados Unidos y China. Así que pese a que el reconocimiento de estos desafíos, el desafío que presentan el pérdida y el desperdicio de alimentos y también la oportunidad que tenemos, si podemos llevar a escala estas donaciones y el rescate, únicamente 21 países en el mundo incluyen la pérdida del desperdicio y alimentos en los planes nacionales. El webinario del día de hoy va a llamar a partes interesadas de todo el planeta para tener una discusión acerca de la importancia de tener una estrategia nacional que incluya la pérdida, el desperdicio de alimentos para aumentar la acción, para llevar a escala la eliminación de la pérdida del desperdicio de alimentos, aumentar las donaciones y esto presenta una oportunidad enorme para el movimiento. Estamos aquí juntos el día de hoy, es un placer y como dijo Emily, vamos a comenzar primero con una presentación cortita de cada uno de los panelistas, después vamos a tener una conversación moderada entre los panelistas y luego vamos a abrir para preguntas y respuestas. Por favor, escriban sus preguntas en la ventana de chat en inglés o en español. Y yo voy a hacer las preguntas que leo en la ventana de chat. Vamos a comenzar. Tenemos un grupo impresionante de panelistas de alrededor del mundo. Lana Suárez, de los Estados Unidos, de la Agencia de Protección al Medio Ambiente. Pete Pearson, del World Wildlife Fund de los Estados Unidos. Sara Pennell, de Banco de Alimentos Australia. Y Valentina Wepe-Foyert, de el Ministerio del Medio Ambiente del Gobierno de Chile, que nos envía su presentación pregrabada. Primero vamos a comenzar con Valentina, que trabajó en la Estrategia Nacional de Desperdicios Orgánicos en Chile. Ella realmente es una inspiración para muchos países latinoamericanos que están buscando duplicar una estrategia parecida. Valentina, como dijimos en la presentación, tiene un título en Ingeniería Civil, tiene una maestría en Gestión del Medio Ambiente y Planeación de la Universidad de Chile. Ha sido profesional de la Oficina de Economía Circular del Ministerio del Medio Ambiente por 6 años y participó desde el estadio del diseño de la Estrategia Nacional de Desperdicios Orgánicos. Ella en este momento apoya la implementación de su estrategia de desperdicios. Previamente había trabajado 6 años en el Departamento de Planeación, Presupuesto y Control de Gestión en el mismo ministerio. Por favor, vamos a escuchar ahora entonces de Valentina. Muchísimas gracias. Hola a todos. Gracias por esta invitación. Les pido disculpas por mi mal inglés. Soy Valentina y soy profesional, trabajo en el Ministerio del Medio Ambiente en Chile. Me pidieron que les comentara de mi experiencia trabajando con la Estrategia Nacional de Desperdicios Orgánicos. Primero que nada, tengo que señalar el propósito de esto. Para el trabajo que estamos haciendo, trabajé informalmente en este proyecto y tuvimos que trabajar con actores del sector público, del sector privado, académicos, de la sociedad civil, tanto a nivel nacional como regional. Tuvimos que hacer un diagnóstico, identificar los obstáculos y proponer las soluciones. Aparte de eso, hablamos con consultores técnicos que tuvimos que contratar para conseguir más información y para tener datos que sirvieran para preparar la estrategia. Uno de los resultados de este proceso fue que nos dimos cuenta que no hay una única solución y todo depende de cada uno de los territorios. Así que dijimos que teníamos que al mismo tiempo trabajar con todos los barrios, con todas las zonas y luego llevar las soluciones a escala para promover la prevención del desperdicio. Hicimos un estudio que se completó de observación
y después de eso siguió un proceso de consulta, observación de expertos internacionales que también amablemente estuvieron de acuerdo con traducir la herramienta final. Y les diría que esto es muy relevante, es muy importante en la implementación de la estrategia. En principio no había ningún presupuesto, pero al tener el instrumento en inglés y español, nos permitió recibir la asistencia técnica de organizaciones internacionales y obtener financiación pública para de esa manera llegar a la eliminación de los residuos orgánicos, considerando que el sector privado tiene que organizar entonces y gestionar el manejo financiero. Pese a este instrumento no tiene, no tiene un valor vinculante, la creación, la modificación, la implementación de instrumento era necesario para capturar las principales ideas, el propósito de esta tarea y por este motivo se presentó entonces después de esto un proyecto de ley para validar la empresa. El objetivo era reducir la cantidad de desperdicio que eliminamos, incentivar la reducción de la generación de desperdicios y promover el mejor gestión de los desechos orgánicos. Para más información, les voy a dejar acá un enlace y les enfatizo que esta ley no habla directamente de la prevención del desperdicio de alimentos. Hay otro proyecto de ley en este momento que regula la distribución de los alimentos. Y voy a darles más información en este enlace y en el interín. Estamos en este momento en el proceso de implementación de esto, principalmente apoyando a los actores locales, a los gobiernos locales y nacionales, y hablando de los temas que tienen que ver con la financiación, el gobierno, la regulación, la educación, participación ciudadana, prevención y otras cosas. Para resumir, esto ha sido muy bien recibido de parte de todos los sectores, incluido el público en general, y tenemos una colaboración muy fuerte público-privada para realizar este proyecto. Y hay un consenso que necesitamos avanzar para enfrentar este desafío y que debemos hacerlo de los sectores públicos y privados. Así que esperamos que el proyecto de ley nos ayude a crear las condiciones necesarias para que el país pueda enfrentar los desafíos. Muchísimas gracias por la invitación y les dejo mi correo electrónico si tienen alguna pregunta. Muchísimas gracias, Valentina, por presentar el video para que lo escucháramos el día de hoy. Los invito a todos, como ella dice en el video, por favor, busquen el enlace para ver la estrategia de desperdicio que está tanto en inglés como en español y que requiere que esto es material que ustedes pueden usar, material de referencia. Y a medida que ustedes empiezan a trabajar en sus propios planes para ver exactamente los detalles de la política chilena y también un ejemplo de lo que se puede hacer. También quiero señalar lo que Valentina dijo en su video, la importancia de las colaboraciones público-privadas. Creo que tenemos información ya anecdótica, pero muy importante, que dice que este tipo de actividades conjuntas entre las instituciones públicas y privadas son cruciales en este espacio para crear sustentabilidad, resiliencia en estos programas y para trabajar con poblaciones cada vez más grandes. Ahora vamos a pasar entonces a la presentación en persona o en vivo. La siguiente ponente es Lana Suárez, que es la manager asociada en la rama de gestión de materiales y está a cargo de los esfuerzos de gestión sustentable de alimentos en la EPA, que es la Agencia de Protección al Medio Ambiente. Lana comenzó a trabajar con la agencia en el 2004 y antes de su puesto actual, ella trabajaba con las agencias federales para poder cumplir con los objetivos de sustentabilidad, coordinó
las colaboraciones con aguas urbanas y también con una revisión de pesticidas o etiquetas de pesticidas. Ella trabajó como voluntaria de los cuerpos de paz, Peace Corps, en Nicaragua del 2000 al 2003. Fue a la Universidad de Michigan, Facultad de Recursos Naturales y el Medio Ambiente y recibió su capacitación académica en política medioambiental y conducta. Lana, te paso la palabra. Gracias por la presentación. Estoy muy entusiasmada de estar aquí y hablarles un poco sobre el desarrollo de este borrador de Estrategia Nacional para reducir pérdida y desperdicio de alimentos y para el reciclado de orgánicos en Estados Unidos. Voy a contarles un poco la historia sobre nuestra meta, la colaboración entre agencias, más sobre el desarrollo de la estrategia y les voy a hablar de algunos hitos, puntos principales que a lo mejor les interesan y luego detalles adicionales sobre esta estrategia. Creo que todos van a estar interesados. Y pasando a nuestro objetivo, uno de los motivos para esta estrategia nacional es el objetivo nacional de reducir desperdicio y pérdida en un 50% para el año 2030. Estados Unidos anunció en septiembre del 2015 esta meta. Estados Unidos, como parte de esta meta de reducción para el 2030, nos aliamos con el Ministerio de Agricultura y la Agencia de Protección del Medio Ambiente. Septiembre de 2021, la EPA, la Agencia del Medio Ambiente, ajustó esta línea base de la meta del 2030 para adaptarla a la meta de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas en el objetivo 12.3. Entonces, tenemos la meta, tenemos el motivante y luego pasamos a la agencia, a la colaboración entre diferentes ministerios y agencias, en este caso entre la EPA, el Ministerio de Agricultura y la Administración de Alimentos y Fármacos. Estos tres ministerios o agencias establecieron un acuerdo formal para realizar este compromiso formal. La misión de la Agencia de Protección del Medio Ambiente es proteger la salud humana en el entorno y mi oficina, la Oficina de Conservación y Recuperación de Recursos, lo hace promoviendo la conservación de recursos y asegurando que se gestione adecuadamente el desperdicio. La USDA se dedica a los alimentos, agricultura y recursos nacionales y la Administración de Fármacos y Alimentos es responsable de proteger la salud del público. Entonces todos tenemos una conexión con los alimentos y hemos estado trabajando conjuntamente. Entonces, otro impulso de este anuncio y para el desarrollo de la estrategia es la cantidad de desperdicio. Ya hemos escuchado un poco de esto, pero son millones de toneladas de recursos valiosos que se desperdician y podemos hacer las cosas mejor. Lo que realmente pienso les interesa a ustedes es un poco de la cronología general. Yo creo que este público comprenderá cuáles son muchos de los hitos para el desarrollo de esta estrategia. Primero, esto involucra múltiples agencias y ministerios a muy alto nivel. Las tres agencias en el 2019 lanzaron una estrategia interagencia federal para reducir el desperdicio de alimentos, estableciendo 6 prioridades para coordinar esfuerzos. Este es un documento corto, perdón, que identificó estos esfuerzos y hubo un cambio de gobierno en el 2021, o sea que esto ocurrió al mismo tiempo. También recibimos el aporte de socios externos, les muestro algunos ejemplos en un momento, pero también incluí el lanzamiento de otras estrategias de la EPA relacionadas con la economía circular que se lanzaron durante el tiempo también para ver trabajo que se estaba haciendo simultáneamente. Lo más notable es que la EPA tuvo una reunión, una conferencia con todas las partes interesadas en la estrategia alimentaria y desperdicios orgánicos en diciembre del 2021. 18 organizaciones fueron representadas, un evento de 3 horas en donde hablamos de acciones necesarias para prevenir el desperdicio de alimentos y superar barreras al reciclado de orgánicos, así como las necesidades de investigación. En diciembre de 2022 se lanzó el Comité Interagencial para pérdida y desperdicio de alimentos. Esto fue un grupo liderado por la administración Biden-Harris con otras agencias gubernamentales para estudiar estos esfuerzos de reducción de desperdicios.
Para diciembre del 2023 pudimos lanzar este borrador de estrategia. O sea, hemos tardado unos años en hacer esto, pero les voy a dar unos detalles más en un momento. En cuanto a esta reunión que tuvimos, aparte de esto, la agencia recibió el aporte de otras agencias externas, no gubernamentales, de instituciones académicas, grupos gubernamentales locales y estatales. Eh, También los ejemplos que tenemos de algunos documentos emitidos, un mapa para llegar al 2030, un llamado a la acción para elaborar una política nacional en cuanto a pérdida y desperdicio de alimentos. Quiero hablar un poco de las serie de estrategias que la EPA está desarrollando para que vean esto. Taking place. I'm mentioning the other Les muestro esta estrategia para ver el trabajo que se está realizando simultáneamente. En ambos se habla de orgánicos. La Estrategia Nacional de Reciclado identifica acciones para mejorar el sistema de reciclado estadounidense y el alimento es una gran cantidad de los desperdicios, los desechos municipales y el mejorar también con la infraestructura de gestión de materiales va a responder también a esta necesidad de reducir desperdicio. La estrategia en cuanto a plásticos para prevenir la contaminación por plásticos, la mayor parte de los paquetes de alimentos, el paquetado se hace en plástico para proteger el alimento y extender su vida de anaquel. Entonces, a continuación quiero hablar de unos detalles adicionales relacionados con la estrategia específicamente contra el desperdicio de alimentos. Les hablé de los años que se tardó en desarrollar esto y cuáles fueron los hitos principales, pero cómo esto se llevó también para recibir comentarios del público. O sea, una vez que se hizo este borrador de estrategia, se circuló por varias agencias que tienen sus propios procesos de revisión y pasos a seguir. Esto comenzó a mediados del 2022. Entre de mayo y septiembre, este borrador fue revisado varias veces y modificado por el Comité de Políticas de la Administración. Después de que volvió a nosotros, tardamos unos 2 meses en completar este documento y lanzarlo para escuchar comentarios públicos. Esto incluyó comunicados a la prensa, medios sociales, nuevo contenido en línea. Todo esto necesitó también una revisión interagencias. Se imagina que mucha gente tuvo que trabajar para desarrollar esta estrategia. Ahora, bueno, ya hemos lanzado esta estrategia en diciembre de 2023. Es diferente de otras estrategias de la economía circular, ya que es un producto interagencial. Contiene 34 páginas con un glosario y notas. No es demasiado largo. Estuvo abierto a comentarios de la ciudadanía por 30 días, perdón, 60 días. Esto terminó a mediados de febrero. La meta es prevenir la pérdida y desperdicio de alimentos, aumentar el reciclado de alimentos y otros orgánicos, reducir los gases de efecto invernadero y ahorrarle dinero a negocios, empresas y hogares y tener una comunidad más saludable. Los 4 principales objetivos y la donación están incluidos en este documento, específicamente bajo el objetivo número 2, para prevenir el desperdicio de alimentos y algunos medios para incentivar la donación de alimentos y mejorar el acceso a alimentos inocuos y saludables y asequibles. Siguiente paso, bueno, la inteligencia recibió más de 10.000 comentarios durante el periodo de comentarios públicos. Se imagina que los estamos revisando en este momento y anticipamos lanzar la estrategia definitiva para más adelante en el año. Algunos de los temas que observaron en los comentarios son, por ejemplo, la sobreproducción, el etiquetado de alimentos, medición y contaminación, para nombrar unos pocos. Y luego, a continuación, les doy algunos recursos relacionados con la donación en la que a lo mejor están interesados este público para referencias futuras. Y quiero que sepan que el mapa de oportunidades alimentarias o de excedente de alimentos de la EPA está siendo enviado a cientos de bancos de alimentos y miles de sitios de producción en el futuro cercano. Y finalmente, el último recurso es que no podemos perder la oportunidad de mostrarles nuestra nueva balanza de alimentos desperdiciados. Esto nos muestra las vías de producción, de circulación de alimentos, de los más preferibles para el medio ambiente, los menos preferibles. Es un informe del 2023 que nos muestra desde el camino, desde el campo, desde la producción
a su venta y los impactos ambientales del desperdicio de alimentos. Gracias. Muchísimas gracias, Lana, por esos comentarios. Y sí, perfecto. Estaba tratando de comenzar mi video. Lana, parece que los Estados Unidos pasaron por un proceso muy detallado para desarrollar esta estrategia. ¿Puedes darnos una idea de las lecciones aprendidas, las mejores prácticas que se te ocurran, que podrían ser útiles para otros gobiernos que están en el proceso de desarrollar sus propias estrategias? Bueno, las cosas a considerar. Hay que ser paciente, va a llevar más tiempo de lo que uno está pensando. No es algo que uno puede terminar en unas semanas o en unos meses. Especialmente esa coordinación interagencia, muchísimo trabajo, hace falta mucho tiempo. Hay que ser abierto, flexible, recibir las perspectivas de los demás que tienen el potencial de hacer que el producto final sea mucho mejor. Y hablaste acerca de la paciencia y vamos a subrayar esto, reconociendo que todo lo que requiere 3 agencias para poder desarrollar el plan y para la creación, 3 agencias requiere muchísima paciencia. Pero fuera del gobierno, ¿cómo hace uno para involucrar al público, especialmente el sector privado, para asegurarse de que uno tiene finalmente una política completa que sea aceptada por la comunidad de interés? Bueno, como les mencioné, tuvimos esa reunión público-privada que duró 3 horas y que realmente nos tomamos el tiempo para escuchar los comentarios, escuchar la retroalimentación mientras estábamos en el estadio de desarrollo. Así que estábamos todavía desarrollando la estrategia para asegurarnos de que recibíamos todos los comentarios temprano y a medida que lo íbamos desarrollando y al mismo tiempo hay que mantener las relaciones y participar en eventos como este y realmente escuchar lo que nuestros socios y aliados externos nos dicen. Muchísimas gracias por esos comentarios. Estoy segura de que va a haber preguntas de la audiencia a medida que vamos avanzando. Invitamos a todos entonces a escribir o poner sus preguntas en la ventana de chat para Lana y después de escuchar de los otros panelistas, vamos a regresar para las preguntas y respuestas y vamos a tomar las preguntas de la audiencia. Así que por favor, incluyan sus preguntas en los comentarios en la ventana de chat. Y ahora vamos a pasar al siguiente ponente, Pete Pearson. Es el director de iniciativas globales para el programa de circularidad de alimentos en la WWF. La misión de WWF es crear un mundo en que las personas y la naturaleza pueden crecer juntos. Él se especializa en prevención de desperdicios, circularidad de los alimentos, que es parte de los esfuerzos más amplios de sistemas alimentarios de la organización. ¿Cuáles parecen ser las barreras más grandes de los países para incluir la pérdida del desperdicio de alimentos en sus planes estratégicos? ¿Y qué piensas que tiene que pasar en los años antes del 2030 para ayudar a progresar en esta área? Muchísimas gracias, es un placer estar aquí con todos ustedes, así que obviamente es una pregunta enorme, ¿cuáles son las barreras? Quiero darles un poquito de contexto de por qué estamos participando en esta tarea de los sistemas alimentarios y la pérdida del desperdicio de alimentos. Creo que cuando la gente mira nuestro logo, piensa en la naturaleza, piensa en las campañas para salvar la vida salvaje del planeta. Y como red, nosotros hemos estado trabajando en 100 países. Es una red enorme, es increíble ser parte de esto. No importa dónde vaya en el mundo, tenemos familia, tenemos gente trabajando ahí. Ahí creo que lo más importante es ¿por qué? ¿Por qué trabajamos en los sistemas alimentarios? Cuando miramos por qué, realmente es una estadística que es la más importante, y es que 70% de la pérdida de biodiversidad en el planeta se puede atribuir a la producción de alimentos y la agricultura. Son las cosas que nosotros cultivamos,
la agricultura en el mundo que está reemplazando los hábitats naturales más cruciales del planeta. Así que cuando comenzamos acerca de esto, que eso es el motor de la pérdida de la biodiversidad, eso no es algo que se le ocurre a la gente, no es lo que a uno le viene a la cabeza cuando uno piensa en la naturaleza, pero es los sistemas alimentarios y la agricultura son los que llevan a esta pérdida. Y cuando pensamos acerca de las barreras, ¿por qué los países no están poniendo la pérdida del desperdicio de alimentos y los sistemas alimentarios en sus políticas? Es porque realmente no conectan esto con cosas como el clima o la pérdida de la biodiversidad, pero especialmente el clima es un impulsor enorme de no solamente la pérdida de la biodiversidad y el cambio del uso de las tierras, sino que también lleva muchísima energía, transporte, fertilizantes, lleva muchísimo el cultivar alimentos. Así que cuando comenzamos a ver cuáles son las barreras para los países, esto es algo que nosotros hemos visto en cuanto a nuestra estrategia, realmente empezar a ver los grupos industriales que nosotros pensamos que podrían agregar muchísimo a la cadena de valor. Durante mucho tiempo, casi 8 años, nos concentramos en la hospitalidad y el turismo. Lanzamos un programa que se llama Cocina de Hotel, Hotel Kitchen, trabajando con algunas de las cadenas de hoteles más grandes, operadores turísticos del mundo, cadenas grandes, Marriott, Hilton. Y cuando hacemos eso, también los servicios alimentarios, creamos otro conjunto de herramientas, básicamente que salió del trabajo que hicimos en las cocinas de hoteles, pero para que se pudieran usar en servicios de comida. Comenzamos un programa que se llamaba No Food Left Behind, no dejar atrás alimentos, que habla realmente de cómo medir, cómo entender lo que está pasando en las granjas, para poder usar lo que sale de la producción, a lo mejor lo que no se cosecha. Pasamos mucho tiempo, especialmente en los Estados Unidos, trabajando con las cadenas de supermercados, con los abarrotes. Y uno puede realmente ver cuando uno va a otra oficina de la organización en otras partes del mundo, hay una alta probabilidad que haya una relación entre los comerciantes más grandes del país y el WWF. Y también tenemos que ver qué es lo que está pasando con las escuelas en los Estados Unidos. Todos los que tenemos hijos o nietos en los Estados Unidos podemos dar testimonio de esto. Tenemos que comenzar un esfuerzo enorme para reeducar y para que la siguiente generación y esta generación entiendan el impacto que tienen los sistemas alimentarios, no solamente sobre el entorno, el medio ambiente, sino también sobre la salud. Algunas de las cosas que hemos hablado durante la llamada es que no todo el mundo tiene acceso a alimentos económicos y saludables. Y todo esto comienza con educación. Tenemos que reeducar a la siguiente generación. Y si lo hacemos, el futuro va a ser mucho más brillante. Y realmente esto es algo que nos puede dar mucha inspiración y mucha esperanza. Así que esa es la estrategia del WWF, pero cuando empezamos a ver las barreras, no es solamente estas carriles de acción en particular, sino que realmente hay actividad muy real que está teniendo lugar a nivel nacional. Quería darles 2 ejemplos del trabajo que se está haciendo en los Estados Unidos y creo que otros países pueden aprovechar la experiencia. Hace 5 años, los estados de California, Oregon y Washington crearon, de hecho, como parte de su estrategia para el clima, un programa que era acerca de la reducción del desperdicio de alimentos. Y es lo que se llama el Pacific Coast Food Waste Commitment, un compromiso para el desperdicio de los alimentos de la costa del Pacífico. Esto es un compromiso a nivel del Estado y aún los gobiernos locales. Es una estrategia para reducir el desperdicio de alimentos. Y esto puede jugar un papel clave en el cambio climático y realmente hay que felicitarlos. California tiene una de las economías más grandes del mundo y entonces este reconocimiento y entender que tienen que tener participación de los sectores público y privado realmente es importantísimo. Así que realmente esa fue la semillita que ayudó a incubar lo que ahora nosotros llamamos el pacto
de desperdicio de alimentos en los Estados Unidos, que se lanzó el año pasado. Y nuevamente esto es en reconocimiento de que necesitamos trabajo del sector público y privado, trabajando juntos, no solamente a nivel del Estado, sino que también a nivel federal, con coordinación, y tiene que tener fuerza, tiene que realmente tener metas y mostrar progreso, y eso es lo que estamos haciendo con el pacto de desperdicio en los Estados Unidos. Y la esperanza es que a través de diferentes tipos de ejemplos vamos a comenzar a ver más gobiernos que van a poner este tipo de trabajo en las contribuciones nacionales que determinan el cambio, y para reconocer que los sistemas alimentarios realmente son un problema para el cambio climático. Y vamos a comenzar creando este tipo de programas, este tipo de interacciones público-privado alrededor de todo el mundo. No tiene que ser exactamente lo que tenemos en los Estados Unidos. Tenemos todo tipo de modelos de cómo se puede hacer esto. Una cosa que quería dejar con ustedes, que creo realmente que es trabajo innovador que estamos haciendo, como a medida que los países van moviéndose, hay que tener innovación, hay que tener empresarios y negocios que empiecen a pensar las cosas de otra manera acerca de la pérdida y el desperdicio de alimentos. Y como parte de la plataforma de inversión del WWF, lo primero que hicimos fue trabajar con una compañía en Colombia que trabaja en la intersección de producir más alimentos, el excedente de alimentos para poner a disposición de las redes alrededor de todo el país. Invertimos en una compañía que se llama eCloud, y ellos son los que nos dieron el software, la plataforma para conectar todos estos diferentes bancos de alimentos con el excedente de alimentos que vengan de los supermercados, de los comerciantes o otras fuentes. Y eso es muy importante. Entonces, el apoyar a estos empresarios, a estos negocios, a estas nuevas, tenemos que hacer esto. Sin la inversión, esto no va a tener lugar. Tenemos que ayudar a compañías como esta alrededor de todo el mundo. Muchísimas gracias a todos. Cuando tengan preguntas, voy a estar muy contento de responderlas, y eso es todo. Muchas gracias por estos comentarios. Y es fantástico ver el trabajo que la WWF está realizando en el área, y el reconocimiento de que se trata tanto del medio ambiente como de las personas. Y a medida que creamos un sistema alimentario, transformamos el sistema alimentario. Quiero preguntar específicamente, cuando hablabas de la estrategia de la WWF, no noté ni en tus diapositivas ni en tus comentarios el trabajo que hacen ustedes directamente con los hogares y la pérdida de alimentos o desperdicio a nivel consumidor. En particular, aquí en el norte global, sabemos que una porción significativa del desperdicio de alimentos ocurre a nivel de los hogares. Reconocemos el trabajo que hacen ustedes con las escuelas, pero ¿cuáles son tus ideas en cuanto a reducir o eliminar el desperdicio alimentario a nivel de hogares? Si es que hay, bueno, obviamente es algo de enorme importancia, pero creo que es una cuestión de que no se puede hacer todo. La WWF tiene una gran cantidad de alianzas con el sector privado establecidas a lo largo de más de 20 años. Entonces, parte de esto se trata de decir, bueno, veamos qué es lo que tenemos, trabajemos en esto, nos estamos concentrando, realmente trabajando con el sector privado, y vemos grandes oportunidades potencialmente en las inversiones de impacto, y mirando a estas compañías y a diferentes soluciones que a lo mejor se pueden aplicar en los hogares para realmente enfrentar este problema a través del ingenio y de las innovaciones. Creo que de alguna manera indirectamente lo estamos atacando el problema. Por ejemplo, las escuelas, todo lo que hacemos en las escuelas, bueno, los niños van a la casa, hablan en la casa, y las cosas comienzan a comentarlo también. Entonces, estoy muy apasionado por el trabajo en las escuelas. Mencionaste la innovación como una solución para enfrentar el desperdicio.
pensando en innovación a lo largo del sistema alimentario, las oportunidades de tener un sistema más eficiente, y una gestión de los alimentos más eficientes, y esto se relaciona directamente con la capacidad de reducir el desperdicio y pérdida de alimentos. Y tanto las innovaciones que son necesarias, así como la implementación de las otras áreas de su estrategia. Hablaste específicamente de la necesidad de la inversión. Y sería fantástico escuchar tus ideas, qué es lo que piensa la WWF en cuanto al equilibrio entre la inversión del sector público y lo que es necesario del sector privado para respaldar esta innovación y las acciones necesarias para enfrentar los retos de la pérdida de precio de alimentos. Excelente pregunta, definitivamente sí, tengo ideas al respecto. En cuanto a la inversión, creo que tenemos que cambiar el paradigma de que cuando invertimos en este tipo de soluciones, que vamos a ver retornos como los del Valle de las Siliconas. Yo creo que hay una expectativa de la comunidad de inversionistas que todo tiene que ser lo mismo, el tipo de retornos, las cosas que vemos. Todos los que trabajan en el mundo de los desperdicios sabemos que no hay retornos como los del Valle de las Siliconas. Es más lento, hay que ser más paciente y dispuesto a aceptar a lo mejor un poco menos, a lo mejor retornos de menos de un 10%, pero por el bien común. Muchos de sistemas de gestión de desperdicios son manejados con fondos públicos, municipalidades, y esto tiene que ser una consideración también cuando hablamos de recolección, de derivación a lo que va a los rellenos sanitarios. Todo esto son inversiones públicas que hay que hacer. Entonces, esta mezcla de inversión pública y privada tiene que hacerse con expectativas realistas. Es un desperdicio por un motivo, o sea, típicamente porque no hemos visto ningún valor en estos flujos de desperdicios. Entonces, estamos tratando de cambiar esta perspectiva, de que sí hay algo de valor, pero las expectativas tienen que ser las adecuadas y realistas. Me gusta mucho que resaltes la importancia de reconocer que la innovación y la inversión en innovación en este espacio del desperdicio y pérdida de alimentos no está abierta, que no resultan retornos como los del Valle de las Siliconas. La realidad es que no es solamente con el desperdicio de alimentos nada más. Cuando hablamos del sistema alimentario en general, sabemos que el tipo de inversión necesaria de parte del sector privado requiere inversionistas educados en este tema, porque, como dijo un gerente de activos recientemente, dijo, bueno, no se crían unicornios en estas granjas. Entonces, la idea que van a tener retornos del tipo del Valle de las Siliconas invirtiendo en sistemas alimentarios es un error y nos lleva a la situación que vimos el año pasado, cuando 83 compañías alimentarias y agrícolas se declararon en quiebra por CVC, CVC Capital, y el resultado de que los retornos que se esperaban no ocurrieron, y eso resultó en el fracaso de estas compañías. La acción del sector privado, eh, como dije, necesitamos inversión del sector que reconozca que los retornos van a ser menores. Sí, una cosa más, por favor. Esta inversión de impacto realmente, al realizarla, nos hemos dado cuenta que tenemos que concentrarnos en empresarias mujeres, tenemos que invertir en mujeres. Y estadísticamente se puede probar que es mucho más difícil para las mujeres conseguir estas inversiones de iniciación, estas semillas de inversión. Y tenemos que hacer algo al respecto. Tenemos que reconcentrarnos en esto y en invertir en mujeres, en estas compañías que se inician. Bueno, yo diría que es mujeres, gente de color y geografías en las cuales no fluye este capital privado hoy en día. En Estados Unidos tenemos menos de un 1% del capital de inversión va a fundadores de empresas negros y latinos. Entonces es imperativo que entremos más en estos sectores, que el capital fluya a estos talentosos empresarios que conocemos. Quiero pasar a hacerte una pregunta a ti, Lana.
cuando, aparte de las estrategias nacionales, hay otras maneras en que los países puedan crear estos enfoques multisectoriales para reducir la pérdida de precio de alimentos. Bueno, yo creo que hay que hacer estas conexiones adecuadas a diversos niveles, llegando a públicos con los que normalmente no hablaríamos. Yo creo que todo esto es crítico para establecer estas relaciones. Yo trabajo con mis contrapartes, mis homólogos a nivel gubernamental, las otras agencias y ministerios, y a lo largo del camino, bueno, hay documentos, productos que si no se hace esto, no serían tan sólidos. Necesitamos las perspectivas diferentes, la variedad de perspectivas. No podemos hacerlo solos, necesitamos la ayuda de otros grupos, de otros sectores, escuchar esas otras perspectivas, porque, o sea, cuando yo voy a eventos, hablo con gente o sectores con las que normalmente no conversaría, siempre hay algo que puedo aprender. Entonces, mi equipo y yo, cuando vamos a estas conferencias, eventos, creamos estas redes, nos conectamos con sectores con los que normalmente no lo haríamos, hacemos preguntas sobre el trabajo que hacen y normalmente vemos una perspectiva que no habíamos considerado antes. Entonces, creo que el establecer estas redes, asegurarse que sean eficientes, que los alimentos circulen lo más eficientemente posible, encontrar las brechas, los datos, la información es extremadamente importante para encontrar estas brechas, si los alimentos no están circulando de un sitio al otro, por qué ocurre esto, y tenemos que usar los datos para que nos cuenten esta historia. Y tanto tú como Pete ahora han resaltado la importancia de los datos en este trabajo. Y Pete, quiero hacerte una pregunta. En los países, y dijiste que cuando vas por el mundo tienes esa familia, la WWF, los países que incluyen pérdida de precio de alimentos en sus NDCs, ¿cuáles son algunos de los cambios más promisorios que ves? Yo creo que esta armonización, el lograr que los países adopten estrategias de donación de alimentos que sean parecidas. Yo creo que es increíble. El Atlas mismo nos ayuda a tener una visión. ¿Cómo podría verse esto? Para que cuando cruzamos esta frontera, estas líneas imaginarias que los seres humanos hemos dibujado, vemos que hay una continuidad, las maneras en las que gestionamos alimentos, donamos alimentos, hay cosas que no debería haber ninguna diferencia entre lo que se hace a través de fronteras. Deberíamos hacer esto y cuanto antes mejor. Y tenemos la capacidad de lograrlo rápidamente. No tenemos que esperar décadas para lograr esta armonización de la inocuidad alimentaria, la donación de alimentos, la pérdida de alimentos. Esto podría ocurrir en un periodo de 5 años si realmente lo queremos. También vi una pregunta en la casilla de chat sobre alguien de Botswana que dice cómo prevenimos estas conductas que han llevado al desperdicio de alimentos en otros países. O sea, cómo impedimos que los países sigan por este camino a medida que se desarrollan. Y creo que puede ser muy sencillo. Hay que tratar los alimentos de manera diferente. No es basura y hay que crear esta idea de que separamos la basura del flujo de desperdicios y reconocemos que los alimentos siempre son alimentos para algo, ya sea alimentos comestibles para la gente o alimentos para sistemas de producción, para alimentos de ganado o para abonar nuestros terrenos. Siempre hay un valor en el alimento y cuanto antes estos países en desarrollo lo separen, lo traten de manera diferente y no como basura, esto establece una manera totalmente diferente de pensar en estos sistemas alimentarios en general. Y esto hay que coordinarlo con campañas educativas. Creo que es importante tener esa separación. Gracias por considerar lo que hay en el chat. También es un recordatorio para nuestro público que por favor pongan sus preguntas en la casilla de chat. Tendremos un par de preguntas más para nuestros panelistas y luego pasaremos directamente a responder esas preguntas en la casilla de chat misma. Ahora, en este momento, si tienen preguntas, incluyanlas. Lana, vuelvo contigo para otra pregunta. Cuando estabas trabajando en la estrategia de los Estados Unidos, ¿hubo otros países que contemplaste también para inspirarte o para ver ideas sobre lo que hacer
para esta estrategia nacional estadounidense. Australia fue uno de los primeros, sí. Otros países que ya habían comenzado este proceso. Australia ciertamente fue uno de ellos, de los que usamos como referencia. ¿Algún motivo en particular por qué fue Australia? Creo que están adelantados para con nosotros, utilizan sus procesos, sus productos, de una manera que lo podemos hacer nosotros. Es inspiración y motivación. Algo podemos trabajar en ese sentido. Pasemos ahora a las preguntas del público. Y voy a comenzar contigo, Lana. Hay una pregunta para ti de Jackie Winsek. Pregunta, dice, mencionaste la sobreproducción como un tema común. ¿Puedes explayarte? ¿Tenemos o sabemos si eso es algo específico de ciertas industrias o si hay recomendaciones ya para combatir la sobreproducción? Suena como que esto a lo mejor todavía es algo en lo que se está trabajando hasta que se lance la estrategia definitiva. ¿Cómo respondes, Lana? Bueno, cuando mencioné sobreproducción, ese es un tema común en los comentarios que recibimos en respuesta a este borrador de estrategia. O sea, es una respuesta común que recibíamos aún antes de lanzar la estrategia. A lo mejor si no produjéramos tantos alimentos no tendríamos tanto desperdicio, pero es un poco más complicado que esto. El sistema alimentario es complicado y la eficiencia en el flujo de alimentos a través del sistema, yo creo que es algo que necesitamos considerar. Siempre vamos a tener un poco de exceso. No queremos que se nos acaben alimentos en ningún sitio. Queremos tener productos disponibles que se muevan, pues circulen por el sistema de manera eficiente y es algo lo que consideraremos en la estrategia definitiva cuando la lancemos este año. Y también es un trabajo interagencias. Estamos trabajando muy estrechamente con el Ministerio de Agricultura de Estados Unidos, pero la sobreproducción no es simple, no es que si no tuviéramos tanto nos perderíamos tanto. Se trata de que el alimento circule eficientemente, llegue donde tiene que llegar y que cualquier resto orgánico que podamos manejarlo de una manera eficiente también. Bueno, el gestionar estos alimentos de manera más eficiente a través del sistema alimentario obviamente es un reto, por supuesto. Y cuando pensamos en esta transformación del sistema alimentario, no es solamente un problema de pérdida y desperdicio de alimentos, sino también un problema de economía y cómo nos aseguramos que estamos ofreciendo el apoyo financiero necesario a los productores, los granjeros, por lo que producen. O sea, son cuestiones muy importantes que están interconectadas. Esto agrega la complejidad del sistema y los problemas que enfrentamos. Pasemos a otra pregunta en el casillero de chat. ¿Cómo pueden las SPCUs, las universidades en los países en desarrollo, cómo pueden usar sistemas similares para apoyar a las comunidades carenciadas? O sea, ¿cómo pueden participar las instituciones académicas para apoyar a estas comunidades carenciadas que a menudo rodean a estas instituciones académicas, domésticas o internacionalmente, para que tengan acceso a alimentos que de otra manera se desperdiciarían para responder a las necesidades de seguridad alimentaria de aquellos en esas comunidades alrededor de las universidades? ¿Alguna idea? Rápidamente, típicamente las universidades tienen mandatos para hacer investigación y siempre es bueno concentrar la atención en la investigación acerca de cómo es que este tipo de problemas son diferentes, cómo se manifiestan en diferentes lugares. Eso no sucede únicamente cuando tenemos observación o investigación enfocada en el tema. También pienso que pueden mirar hacia adentro. Las universidades tienden a ser lugares donde la gente come, tienen operaciones alimentarias, o sea que hay que asegurarse las operaciones dentro de la universidad son seguras, que manejan el desperdicio de alimentos, que hacen donaciones de alimentos. Así que mirar hacia adentro y al mismo tiempo concentrarse en la investigación. Y hemos visto algunos esfuerzos exitosos
de organizaciones llevadas por los estudiantes que lo han hecho con el aliento de las universidades, conectando a los estudiantes con las comunidades externas en donde están ubicadas las universidades para recuperar alimentos producidos en la universidad para que puedan ser distribuidos en la comunidad alrededor de la universidad. Son acciones voluntarias que realizan los estudiantes y mirar hacia adentro y también ver cuáles son las necesidades de alimentos de los estudiantes. A veces eso uno lo pasa por alto, pero hay que mirar la comunidad que rodea la universidad y también la población de estudiantes, porque hay también estudiantes que padecen de hambre y hay que asegurarse de distribuir los alimentos de la mejor manera, dentro del campus y fuera. Muchísimas gracias. Aprecio la última parte de tu respuesta con respecto a reconocer internamente y por afuera cuáles son las amenazas que el hambre presenta dentro de la universidad y fuera. Es sorprendente cuántas universidades ahora tienen pantries de alimentos abiertos para apoyar a sus estudiantes. Y aún más interesantes son esas universidades que abren estos pantries no solo a los estudiantes, sino también a la comunidad que los rodea. Y muchísima de la actividad la llevan a cabo los estudiantes. Así que el hacer participar a los estudiantes tanto de la investigación, como dijo Pete, y también de la acción para que puedan trabajar en el campus y contribuir a la comunidad. Y hay oportunidades importantísimas. Ahora, hay una pregunta específicamente para hacerte. ¿Cuáles son las mejores maneras de publicar las estrategias nacionales y movilizar al país alrededor de estas metas, que son las metas que se establecen en la estrategia nacional? Bueno, una vez que llegamos al final y estamos tan cerca, vamos a terminar de leer todos los comentarios, vamos a finalizar la estrategia y vamos a trabajar con todos los aliados, con todos los recursos, con todas las conexiones y redes para asegurarnos de que se conozca la información y que todos puedan mirar los objetivos y puedan tomar acción. Y para movilizar la acción de las 3 agencias que prepararon la estrategia y están las 3 comprometidas, vamos a comenzar a mirar los planes operativos porque ya hemos asumido los compromisos y vamos a trabajar con nuestros socios en las otras agencias, vamos a trabajar con los gobiernos locales, los gobiernos estatales, nuestros clientes claves con los que estamos trabajando y ellos también pueden ser digamos, alentados a usar esta estrategia federal nacional para preparar el trabajo futuro que van a realizar. Así que para los dos, acá hay una pregunta difícil. Hablamos del excedente, del exceso, pero hay una pregunta que dice, con el cambio climático que ha afectado a la producción de agricultura, a lo mejor va a llegar un momento en el que va a haber menos alimentos disponibles, que no va a haber un exceso. ¿Y cuáles son las estrategias que pueden usar los bancos de alimentos para ver cómo dirigirse o cómo tratar este desafío de la producción o de los efectos del cambio climático que afectan la producción de alimentos? Bueno, hemos hablado de esto varios años. Jason Clay habló de esto. La FAO también recientemente publicó un informe, lo que llamamos la pérdida por el clima. Son las pérdidas que van a producir, se van a producir por el cambio climático. Y podemos decir que va a ser cada vez más impredecible en el futuro. Creo que el COVID nos enseñó una lección sorprendente de cómo tenemos que estar estructurando y pensando la cadena de suministro y la resiliencia en los sistemas alimentarios. Vamos a ver estas interrupciones. Sabemos que en algunos lugares vamos a tener problemas de clima dramáticos que van a afectar la producción de alimentos. Así que tenemos que estar listos, tenemos que tener más transparencia, tenemos que tener mejores datos y tenemos que estar dispuestos a compartir la información y estar dispuestos a ser transparentes entre los diferentes grupos de la industria. Y eso es muy importante. COVID nos enseñó. Así que eso es algo que ahora sabemos. La pérdida por el clima es algo que es una realidad. Leina, no creo que pueda agregar. Estoy diciendo que sí todo el tiempo. Es cierto, COVID fue un ejercicio, fue una práctica. Estas interrupciones van a pasar cada vez más seguido y tenemos que estar listos. En este momento estamos lidiando con un exceso de alimentos que se puede mover, pero en algún momento quizás no vamos a tener este excedente, no vamos a tener suficiente para distribuir, así que hay que estar listos, ser flexibles, ser adaptables y aprender de los eventos en el pasado.
Y cuando pensamos acerca de aprender del pasado, estamos hablando aquí, Lana, nos presentaste la estrategia nacional y especialmente Peter habló de lo que está pasando en la región del Pacífico. ¿Qué es lo que piensan acerca de los acuerdos voluntarios en vez de los acuerdos que impulsa el gobierno? Acciones que lleva la comunidad en vez del gobierno. Bueno, los acuerdos voluntarios pueden realmente mover la aguja. Creo que son muy importantes, pero tienen que venir con realmente una idea muy clara de cómo se va a medir el progreso. Simplemente un acuerdo voluntario que diga, bueno, estamos todos a favor de reducir el desperdicio de alimentos, pero si no hay manera de medir o ver cuál es el progreso, si no hay indicadores, creo que no va a alcanzar, no va a alcanzar. Tenemos que tener transparencia, tenemos que tener un cierto nivel de medición para poder demostrar el progreso. Si no, ¿qué estamos haciendo? Uno puede manejar lo que está midiendo. Uno maneja lo que está midiendo y lo que uno mide es lo que cuenta. Ese es normalmente el caso. Cuando pensamos acerca de lo que medimos, que es lo que cuenta, Lana, si pudiéramos, tú tienes la región del Pacífico, tenemos lo que está sucediendo en el trabajo nacional que se está haciendo, que ustedes están realizando. En la estrategia federal, ¿cuál es el papel de los estados en la implementación de la estrategia federal? Vamos a seguir pensando acerca de esto a medida que vamos desarrollando la estrategia final. Los comentarios clave que recibimos de las organizaciones a nivel estatal acerca de cuál es el papel de los estados. Creo que en esfuerzos pasados, en políticas y en estrategias que publicamos o que lanzamos, la estrategia nacional es un modelo que los estados van a poder adaptar si quieren crear su propia estrategia junto con otras regulaciones federales que se lancen. Nosotros delegamos muchísima de la autoridad a los estados para que ellos gestionen su propio material. Así que cuando publicamos la estrategia nacional, tienen siempre la opción de adaptar esa estrategia como si fuera propia y usar o modelar su trabajo siguiendo los mismos objetivos que les estamos poniendo. Así que hemos hecho mucho trabajo y hemos pensado acerca de la coordinación, hemos recibido comentarios para incorporar en la estrategia. Así que es un documento fácil, uno puede mirarlo y puede establecer sus propios planes para que encajen con los mismos objetivos y se puede trabajar con lo que ya ha sido preparado. Hablamos muchísimo acerca de la acción del gobierno y las acciones de las organizaciones. Tenemos una pregunta del doctor Chuck Barlow que está preguntando cómo es que las escuelas y las universidades pueden aumentar la educación comunitaria, la participación y la conciencia acerca de las oportunidades para reducir el desperdicio de alimentos y la donación, especialmente en las comunidades rurales. Y vamos a ampliar un poquitito, más allá de la comunidad educativa, más allá de la participación y la conciencia. ¿Cómo podemos hacer para educar a todos los consumidores? Sería la pregunta. ¿Qué es lo que ustedes piensan? ¿Cómo es que las escuelas, las universidades pueden aumentar la comunicación, la participación y la información? Bueno, los programas de alimentos de jardín a grado 12, 30 a 35 millones de comidas que se sirven diariamente. 100.000 escuelas en el programa de almuerzos escolares. Podemos institucionalizar la manera en que todas las cafeterías del país tratan los almuerzos escolares y podemos integrar las prácticas de reducción del desperdicio de alimentos en el programa de almuerzos en las escuelas. Ese sería mi objetivo en los 50 estados. Cuando comenzamos a hacer esto, cuando comenzamos a imbuir esto en el sistema educativo y uno cambia la conducta, como alguien trata el almuerzo escolar todos los días, eso realmente puede ser una inspiración. Y esto yo lo he visto. Hemos visto un acto, una acción que dice, bueno, vamos a comenzar a compostar los alimentos, vamos a reducir el desperdicio de alimentos en la cafetería de la escuela.
Esos niños en tercer grado, cuarto, quinto grado, fundamentalmente cambian la manera en que piensan acerca de los alimentos, se emocionan y eso es contagioso. Y podemos entonces mirar cómo hacemos los alimentos escolares, los programas de nutrición de las escuelas. Yo sé que cuando los programas escolares, cuando uno habla de nutrición y demás, esto es un tema siempre candente, pero políticamente todos estamos de acuerdo en reducir el desperdicio de alimentos en las cafeterías escolares. ¿Y Lana? Las escuelas necesitan dinero, necesitan líderes. Hemos visto esfuerzos exitosos en las escuelas. Siempre tiene un voluntario, un papá, un maestro, una persona en el personal que realmente está llena de energía, inspirada para reducir el desperdicio de alimentos en esa escuela. Cuando comienzan a hacer algo, empiezan a compostar, empiezan a compartir mesas en las cafeterías, pero cuando la escuela no tiene ese campeón, ese líder o un equipo de líderes, no vemos el mismo tipo de éxito. Así que si la escuela no tiene los fondos para contratar a alguien dedicado a esto, van a tener que confiar siempre en los voluntarios. Así que cada escuela, cada organización, y esto se aplica a todos tipos de organizaciones, uno tiene que tener el campeón, el líder, que va a ser la persona que ese va a ser su trabajo, el impulsar esto, el inspirar a los estudiantes, el establecer los procesos, hacer auditorías en la escuela, encontrar este líder voluntario, lo que sea, que realmente puede comenzar el esfuerzo y realizarlo y luego pasárselo a alguien más si tiene que retirarse. Así que eso es donde vemos el éxito y tenemos estos líderes que están haciendo estos esfuerzos. Por supuesto, hay muchos otros cambios que podemos implementar también, pero esa es una de las historias que vemos más seguido, donde vemos que ocurre el cambio. Una persona en un lugar. Como dice Pete, la esperanza viene, comienza con una persona que puede encender ese tipo de cambio, arrancar el cambio, en particular con lo que vemos en las escuelas. Ahora vamos a cambiar de tema un momentito. Tenemos una pregunta de un participante anónimo que nos pregunta cuál es el papel que digamos, la agricultura regenerativa y las prácticas innovadoras juegan en esta conversación. ¿Sí puedo responder? Sí, claro, Pete. Comenzamos contigo, luego pasamos a Lana. Bueno, la agricultura regenerativa significa diferentes cosas para diferentes personas. Estamos todavía haciendo la definición, pero para mí, cuando miramos la palabra regenerativo, esto denota que uno tiene que mostrar una regeneración de algo. De hecho, es una palabra que nos fuerza a demostrar una medición de progreso. Así que en ese sentido, la agricultura regenerativa tiene que medirse continuamente y la agricultura transparente tiene que decirnos cómo mostrar la regeneración, cuál es la medida que queremos ver. Así que esto nuevamente nos apunta a esa idea. Tenemos que tener transparencia de la medición en el sistema alimentario y eso va a ser la función clave de cualquier sistema regenerativo. Y con esto, lo que en general queda fuera de la agricultura regenerativa es la circularidad, la idea de que las cosas tienen que existir en un círculo cerrado y que los nutrientes tienen que volver a entrar al sistema circular y que tienen que que el sistema tiene que ser circular. Así que creo que tenemos que imbuir esta circularidad y la agricultura regenerativa, tenemos que afinar la definición y el proceso. Mucho del enfoque es en el suelo, pero realmente la circularidad también tiene que ser parte de la conversación. Oh, este es uno de los temas que tengo que referir a uno de mis colegas. La agricultura, para mí, como estaba diciendo Pete, ese componente de circularidad realmente es valioso. No tenemos que desperdiciar alimentos, tenemos que volver a poner los nutrientes en el suelo para cultivar más. Tenemos que tener un impacto menor con nuestras prácticas y utilizar todos los recursos que tenemos disponibles. Bueno, voy a agregar algo. Nosotros establecimos un proyecto en Ruanda donde estamos capturando el desperdicio de alimentos orgánicos y los alimentos para el ganado, porque
Esto se usa como sustituto para el suelo. Em, se utiliza para crear y hay una producción de animales, hay un subproducto de las larvas que existen en el suelo, lo que estaba diciendo Pete, de que los alimentos se pueden utilizar en el sistema alimentario, no es algo que tenemos que desperdiciar, lo tenemos que capturar, tenemos que crear la circularidad y la oportunidad para más seguridad en los alimentos y en la nutrición. Eh, am, Hay otra pregunta en chat que preguntas específicamente acerca de Washington, pero creo que podemos ampliar esto a las comunidades que están fuera de Washington y también fuera de los Estados Unidos, porque es una pregunta acerca de los requisitos para los servicios de recolección de desechos orgánicos para los negocios y para los residentes. Dice que los bancos de alimentos han dicho que le ofrecen este servicio a los negocios que si no tendrían que pagar por los servicios de recolección de este tipo de desperdicio. Los bancos de alimentos han puesto muchísimos recursos para hacer la clasificación de de los desechos orgánicos. Y no sé si ustedes tienen alguna idea acerca de la dinámica, especialmente para los gobiernos, si a lo mejor puede agregar esto valor para hacer la separación entre los desechos orgánicos e inorgánicos. Mi reacción inmediata es que esto es un tema. No queremos que los bancos de alimentos sea el lugar donde la gente se deshace de sus desechos. Y habiendo trabajado de voluntario en los bancos de alimentos, sabemos que hay paletas y paletas de, no sé, pepinos. Nuestro trabajo era sacarlos porque el banco de alimentos nunca quiere decir que no quiero sacar, no quiero aceptarles todos estos pepinos, por ejemplo. Pero es muchísimo trabajo y muchísimos recursos que se tienen que invertir o utilizar para tener un buen producto que se puede distribuir. Así que estoy de acuerdo que es un tema y creo que la comunicación es lo primero que tiene que pasar. Si las cosas están empacadas de tal manera o envueltas de tal manera que no se puede evitar, tiene que haber coordinación con los bancos de alimentos y tiene que quedar muy claro que no deberían aceptar basura, no tienen los recursos, no tienen la capacidad para clasificar desechos. Así que yo alentaría la comunicación clara y mirar cómo está funcionando en otros estados, por ejemplo, donde hay una buena relación y no está gente botando la basura en un banco de alimentos. Donde un porcentaje mínimo se puede recuperar. Porque el costo entonces se le pasa al banco de alimentos, que se tienen que deshacer de ese producto que realmente no se suponía que no iba a ser rescatable. Bueno, y los bancos de alimentos hacen un trabajo excelente. Creo que tienes toda la razón. Hay que identificar las oportunidades para las asociaciones y también para que los negocios y los consumidores hagan la clasificación al nivel del usuario en vez de enviarlo a los bancos de alimentos, como dices. Hay la pregunta de comunicación. Hay una pregunta acerca de cuál es la estrategia de comunicaciones detrás del Plan Nacional del Desperdicio y la Pérdida de Alimentos. ¿Cómo se le hace llegar el mensaje a millones de personas? Bueno, tenemos un equipo de especialistas en comunicaciones que se van a ocupar. Yo no soy la experta, pero me van a ayudar cada paso de lo que estamos haciendo. Vamos a trabajar nuevamente con nuestros socios. Tenemos una red extendida. Estamos tratando de llegar a los otros sectores, de ampliar la audiencia y son todas estrategias que podemos usar. Yo creo que también es darse cuenta de que no podemos, un equipo no puede hacer no puede hacerse cargo de toda la responsabilidad de esto. En los Estados Unidos tenemos que tener 50 estados que estén de acuerdo. Tenemos que diseminar y los estados van a tener que priorizar el trabajo para la reducción del desperdicio de alimentos. Creo que la coalición de desperdicio cero hemos hecho un trabajo excelente para hacer toolkits a nivel del estado. Tenemos el trabajo federal, pero también tenemos toolkits a nivel del estado. La coalición ha hecho un trabajo fantástico para esto. Lo que está pasando, sin embargo, es que tenemos que tener coaliciones externas que participen de este trabajo,
porque creo que estamos en un momento en el que tenemos que demostrar que esto realmente tenemos un acuerdo total. Es muy raro tener un tema en el que realmente uno pueda ir a ambos lados del espectro político y estamos todos de acuerdo y lo tenemos esto con la reducción de la pérdida del desperdicio de alimentos. Hay más coaliciones que están trabajando, como la coalición del desperdicio cero, por ejemplo, y tenemos esta montaña de acuerdo, estamos todos de acuerdo. Y luego vamos a tener la adopción a nivel del Estado, a nivel de las ciudades, y sus equipos de comunicación van a trabajar en esto también. Así que es una carrera hacia el final y realmente hay cierta inevitabilidad. Yo soy muy impaciente, quisiera que tenga lugar mucho más rápido de lo que se está moviendo. Fantástica pregunta. Nuestra sesión de preguntas y respuestas, qué gran conversación. Realmente esto es, bueno, estamos llegando ya a la línea de llegada y que es una carrera para lograr lo que es necesario para enfrentar esta pérdida de desperdicio de alimentos y también para mejorar el acceso a buena nutrición, alimentos inocuos. Gracias, Lana y Pete, por su participación hoy. Le pasamos el foro a Doug O'Brien para que nos concluya la reunión de hoy. Gracias, panel fascinante, fantástica información. Quiero agradecer a los panelistas, a Pete Pearson, perdón, del World Wildlife Fund de los Estados Unidos, a la EPA también. Quiero mencionar la investigación que se publicó este verano pasado sobre los efectos de la recuperación de alimentos para consumo humano, el efecto ambiental. Fantástica información. Valentina, desafortunadamente, Sara Panel del Banco de Alimentos de Australia no pudo estar aquí. Esperamos que esté presente en otro panel. Y por supuesto, quiero agradecerle a nuestros amigos en la Clínica de Política Alimentaria de la Universidad de Harvard, esta colaboración que ya lleva 5 años ha tenido un enorme impacto en todo el planeta. Como mencionó Emily, mañana se va a publicar un estudio sobre estrategias alimentarias nacionales y quiero agradecerles a todos por esta reunión, a Emily también por mantenernos en tema. Ustedes van a poder ver esta estrategia, esta publicación, pueden enviar preguntas si quieren a la clínica en Harvard. Ellos van a tener reuniones adicionales a través de esta primavera del 2024 sobre este tema y otros. El informe también sobre las metas de desarrollo sostenible, los objetivos de desarrollo sostenible, sobre otros becas y fondos e incentivos gubernamentales en junio. Queremos pedirle a los participantes si están dispuestos, los de los bancos de alimentos y otros ONGs y instituciones académicas, si están interesados, y piensan que es relevantes, queremos que envíen su información de contacto de legisladores, hacedores de política en sus países. Querríamos invitarlos a seminarios en el futuro. A lo mejor todos los que trabajan en estos temas, donación de alimentos y demás, y prevención de pérdida de alimentos, esperamos que estén interesados. Si tienen esta información de contacto para que los podamos invitar, les agradecemos. Quiero agradecerles por su asistencia, espero que participen en sesiones futuras. Por favor, comuníquense, envíen su información a la Global Food Banking Network para que los invitemos a seminarios futuros. Gracias a todos los panelistas y a todos aquellos que hicieron esto posible y todos los que hicieron preguntas. Muchas gracias.